Tengan todos buenos días. Daremos inicio a la audiencia preparatoria. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos y ponerse en pie para la entrada del señor juez Douglas Antonio Echeverría Barrera. Hola, buenos días a todos. Pueden sentarse. Señorita secretaria, verifique la presencia de las partes. Por parte de la representación fiscal se encuentra la licenciada Jennifer Tatiana Quesada Pérez y por parte de la defensa técnica se encuentra el licenciado Francisco Javier Sánchez García, así como también el menor Alambrito y su madre, que es la representante legal del menor. Habiendo verificado la presencia de las partes y siendo este día el lugar, hora y fecha señalado para esta audiencia, doy por abierta esta audiencia preparatoria. Señorita secretaria, por favor, enuncia el caso. El pueblo de El Salvador contra menor Alambrito, a que se le atribuye el delito de homicidio simple previsto y sancionado en el artículo 128 y 24 del Código Procesal Penal en perjuicio de Marlon Lazo. Con base a los artículos 41 y 83 de la Ley Penal Juvenil y del artículo 380 del Código Procesal Penal, preguntó a las partes si hay incidentes que presentar. Le doy la palabra a Fiscalía. No, su señoría, no tengo incidentes que plantear. Por parte de la defensa, ¿tiene incidentes que plantear? No, su señoría, no tengo incidentes que plantear. Muy bien, Alambrito, ponerse en pie, por favor. El motivo por el cual usted se encuentra en esta sala de audiencias con base al artículo 80 de la Ley Penal Juvenil, la ley me manda a aclararle ciertas cosas antes que se continúe esta audiencia. Usted se encuentra en una audiencia preparatoria. Esta audiencia tiene como objetivo preparar todo para la siguiente audiencia, a la cual usted deberá asistir. Sin embargo, va a depender de lo que suceda. Para pasar a la otra fase, a usted se le atribuye algo que no es permitido por la ley, como lo es el homicidio simple en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 128 y 24 del Código Penal, donde se decidirá la siguiente fase del proceso, porque Fiscalía dice que quiso quitarle la vida al joven Marlon Lazo. Eso podría inicialmente ser sancionado con una pena que va desde 7 años 5 meses a lo que son 10 años, pero dada su condición de menor, la ley manda en el artículo 15 de la Ley Penal Juvenil que se le calcule una medida de castigo que no es una medida definitiva, que puede ir desde la mitad del mínimo a la mitad del máximo, y la mitad de 7.5 es de 3.7 y la mitad del máximo serían 5 años. O sea que usted, si resulta ser culpable, si Fiscalía me convence, podría sancionarlo con una medida que puede variar, que va de 3 años 7 meses a 5 años. Usted tiene derecho a poder aportar pruebas que usted y su defensor han considerado oportunas para fundamentar su inocencia. También tiene derecho a declarar, pero en el caso que usted lo desea, tiene derecho a guardar silencio o consultar a su abogado o a mi persona cada vez que surja una pregunta. Usted tiene derecho a un juicio justo, con información clara y precisa del tribunal y de cada una de las actuaciones que se desarrollan. A no ser obligado a prestar testimonio, ni a declarar en contra de sí mismo, a ser tratado con respeto, con base a las leyes y respetando sus derechos y garantías fundamentales establecidos en el artículo 5 de la Ley Penal Juvenil, y solicito que preste atención a esta audiencia, ya que al final se resolverá su situación jurídica. ¿Ha comprendido, Alambrito? Sí, señor juez, he comprendido. No habiendo incidentes que presentar, pregunto a la representación fiscal, con base al artículo 80 literal A de la Ley Penal Juvenil, si va a ratificar, modificar o retirar los cargos. Señor juez, manifiesto que ratifico los cargos con base al artículo 71 literal C de la Ley Penal Juvenil, ya que hay mérito para promover acción por existir pruebas evidentes para acreditar la participación del mismo en contra del menor Alambrito. ¿Están listos para iniciar el debate por parte de la representación fiscal y por parte de la defensa? Sí, su señoría. Sí, su señoría. Parte de la Fiscalía tiene la palabra para sus alegatos de apertura. Con su venia, su señoría, pido permiso para ponerme en pie y desplazarme en sala. Puede hacerlo. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Para efectos de acreditación, mi nombre es Jennifer Tatiana Quesada Pérez. Esta mañana actuaré como agente auxiliar de la Fiscalía General de la República, así como me lo establece el artículo 193 de la Constitución y el artículo 50 de la Ley Penal Juvenil, en contra del menor Alambrito por el delito de tentativa de homicidio simple tipificado y sancionado en el artículo 128 y 24 de nuestro Código Penal como autor directo. Son los hechos, su señoría, como a eso de las 11 horas del día 1 de septiembre del 2023, al interior del colegio Álvarez Larinde, la menor Elba Lazo, de 14 años de edad, es una estudiante aventajada que reporta promedios entre 9 y 10, misma quien es compañera del menor Alambrito,
Estudia séptimo grado con notas cuyo promedio es superior en una de ellas es 7, la cual es educación física, en las restantes reporta notas de 3 a 5 con serias fallas e inasistencias, la cual este joven la obliga a hacer sus tareas amenazándola con que si no las hace van a golpear a su hermanito menor de 10 años de edad, quien estudia 4 grado en el mismo centro. La situación se agravó cuando la joven no llevó la tarea de Alan Brito. Fecha antes mencionada, el balazo se encontraba con otras compañeras de aula en el área designada de recreación de dicho colegio, cuando fue avisada que a su hermano lo estaban golpeando en las afueras de la escuela y que uno de ellos era Alan Brito, por lo que el balazo corre a la dirección a avisar que Alan Brito había cumplido la amenaza de golpear a su hermano si ella no cumplía haciendo la tarea que él debía presentar, por lo que el director procede a llamar al sistema 911 para dar aviso de lo que estaba sucediendo, llamada que es atendida 5 minutos después por los agentes de la PNC, que se hacen presentes al lugar donde buscan a Alan Brito pero no lo encuentran. Luego de ser informados por el balazo y el director, en momentos que salían de la escuela venían 3 sujetos, a los cuales la menor el balazo señala como los causantes de dicha golpiza, y ven a Marlon Lazo tirado en la calle sangrando, por lo que deciden subir a la patrulla policial al adolescente golpeado y conducirlo al Hospital San Juan de Dios, donde quedó ingresado, en estado de gravedad por las lesiones recibidas, por lo que los agentes policiales proceden a la privación de libertad de los 3 sujetos. Estos hechos se adecuan perfectamente a la figura contenida en los artículos 128 y 24 del Código Penal, por lo que, de conformidad con el artículo 80 de la Ley Penal Juvenil, ofrezco para una eventual vista de causa por la siguiente prueba con base el artículo 50 literal D de la Ley Penal Juvenil. Ofrezco como pruebas periciales, en base al artículo 226 y 359 del Código Procesal Penal. Dictamen médico forense de Marlon Lazo realizado por el Dr. Luis Regalado, lugar de trabajo Hospital San Juan de Dios ubicado en Santa Ana. Con esto probaré sobre las lesiones. Estas lesiones son significativas en el cráneo, pudieron ser mortales para la víctima. Aún estamos en espera de las secuelas que dejaron dichas lesiones. Pericia psicológica realizada a Marlon Lazo realizada por el psicólogo Carlos Melgar, quien reside en la colonia Altos del Palmar, Santa Ana. Con esta probaré como el menor Marlon Lazo, quien quedó devastado y necesitará más consultas psicológicas desde el suceso. El menor es un joven tímido y con un coeficiente más alto de lo normal. Dictamen psicosocial y educativo del equipo multidisciplinario del adolescente Alan Brito y Pedro Martínez realizada por el psicólogo Armando Morán, lugar de trabajo Centro de Readaptación de Menores ubicado en Ahuachapán. Con esto probaré en el que se observa mala conducta de los jóvenes dentro del centro educativo y múltiples faltas a esta misma y sus compañeros, y entorno social dan malas referencias de ellos. Ofrezco prueba documental en base al artículo 244 y 311 del Código Procesal Penal. Acta de privación de libertad de los jóvenes Juan Camaney, Alan Brito y Pedro Martínez realizada por el cabo Wilmer Marín. Con esta acta probaremos que las personas procesadas es la correcta. Acta de inspección ocular en el lugar de los hechos realizada por el cabo Wilmer Marín y la agente Fátima Orellana. Con esta probaremos el objetivo de inspeccionar el lugar donde fueron los hechos, encontrando evidencias o datos que pueden ilustrar cómo se cometieron los hechos. Y ofrezco prueba testimonial en base al artículo 359, 202, 203, 386 y 388 del Código Procesal Penal. Presento entrevista del agente captor realizada por el cabo Wilmer Marín, quien trabaja en la Policía Nacional Civil de Santa Ana, con la que pruebo que se les hizo el debido proceso leyéndosele sus derechos y por qué los detenían. Acta de pesquisa entrevista de testigo con la que se prueba la cual el testigo es la madre de uno de los compañeros de Marlon Lazo y nos hace saber el miedo con el cual su compañero había sido golpeando y quien le mencionó que uno de los que estaba golpeando a Marlon. Acta de entrevista de Marlon Lazo. Con estas pruebas mostramos la relación de Alan Brito con este caso, su señoría, y mostramos el daño ocasionado al joven Marlon Lazo y ponemos en evidencia la conducta antisocial del menor Alan Brito. Conforme los alegatos y argumentos antes expuestos, ante usted, respetable juez, pido que dicte un auto de mérito con base al artículo 80 literal C de la Ley Penal Juvenil, para que continúe la celebración de vista de causa y que el menor continúe con el internamiento, ya que existe riesgo que el menor se fugue. Sin nada más que agregar, así me expreso, su señoría. Hasta aquí mi intervención, gracias. Parte de la defensa tiene la palabra para sus alegatos de apertura. Con su venia, su señoría, pido permiso para ponerme en pie y desplazarme en sala. Puede hacerlo.
Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Para efectos de acreditación, mi nombre es Francisco Javier Sánchez García, que de conformidad al artículo 194 de la Constitución y 48 de la Ley Penal Juvenil ejerzo la defensa técnica del menor Alan Brito, quien es acusado por el Ministerio Público Fiscal por el delito de homicidio simple, en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 128 y 24 del Código Penal, en perjuicio del menor Marlon Lazo. Es el caso, su señoría, que los hechos sucedieron un día 1 de septiembre del año 2023, cuando a eso de las 11 de la mañana la menor El Balazo se encontraba con sus amigas en el área de recreación de la escuela Álvarez Lalinde, cuando escuchó que a su hermano Marlon Lazo estaba siendo golpeado por el menor Alan Brito, que cumplió la amenaza de que si no le hacía sus tareas iba a golpear a su hermano. Fue ahí donde ésta se dirigió al área de la dirección para que el director de la escuela llamara al 911 para posteriormente hacer efectiva la captura del menor Alan Brito. Estos hechos, su señoría, son parte de la falacia de la representación fiscal, puesto que no sustenta con suficiente elementos de convicción para que en su caso se pase a la siguiente fase, lo que es vista de la causa. No obstante, por la representación de la defensa técnica cuenta con suficientes evidencias o elementos de convicción para desvirtuar la falacia técnica y procesal que ostenta la acusación fiscal, y con base al artículo 80 literal C de la Ley Penal Juvenil, como en primer lugar tenemos la certificación de notas del menor Alan Brito. Con esto pretendemos demostrar que menor no solo cuenta con notas muy buenas de acuerdo al índice calificativo del Ministerio de Educación, que son notas de 7, 8 y 9 en la materia de sociales, ciencias, matemáticas y lenguaje, así como también moral y educación en la fe. Del mismo modo cuenta con notas, en este caso promedios de 9, 5 en educación física, demostrando que el joven Alan Brito es una persona o adolescente estudioso y aprovechado de sus estudios. Del mismo modo y de conformidad con el artículo 202 y 359 del Código Procesal Penal, como segunda evidencia le ofrezco el testimonio de Marta Brito, quien va a declarar que el menor, su hijo Alan Brito, es un joven estudioso, un joven respetuoso y que además está bajo su cuidado y responsabilidad, por lo cual el menor Alan Brito no puede haber sido la persona responsable de la brutal paliza a la supuesta víctima Marlon Lazo. Como tercera evidencia le ofrezco el dictamen psicológico realizado por la licenciada Araceli Rodríguez Vázquez, en el cual hace constar que el menor Alan Brito posee una conducta estable acorde a lo que es su edad y también a las creencias en que éste ha sido educado y formado bajo el cuidado de su madre Marta Brito. Por lo que en representación del menor Alan Brito le pido que se me admita las evidencias de descargo ofertadas, además que se tengan por incorporadas. Hasta aquí mi intervención, su señoría. Luego de haber escuchado a ambas partes, pregunto al menor Alan Brito si hará uso de su derecho a declarar. No, su señoría. Muy bien, se dará un receso de 10 minutos y luego se dará a conocer la resolución. Por favor, ponerse de pie para la retirada del señor juez. Por favor, ponerse de pie para la entrada del señor juez. Habiendo escuchado tanto al Ministerio Público Fiscal y a la defensa técnica, resuelvo conforme a derecho con base en los artículos 2, 11,12,34 y 35 de la Constitución, 144 del Código Procesal Penal y 81 de la Ley Penal Juvenil. Resuelvo que existen méritos para realizar vista de la causa y como consecuencia tengo por admitida las siguientes pruebas que se han ofertado en esta audiencia. Ofertada por parte fiscal, admito lo siguiente: acta de entrevista del agente Captar, pesquisa policial, testimonio del menor Marlon Lazo, acta de privación de libertad del menor y inspección técnica ocular policial, dictamen médico forense, dictamen técnico psicosocial. Pruebas ofertadas por parte de la defensa técnica. Testimonio de Marta Brito, dictamen psicológico del menor Alan Brito. Certificación de notas escolares del menor Alan Brito. Para que todas estas pruebas mencionadas anteriormente sean producidas en vista de la causa. Respecto a la medida interpuesta en la audiencia anterior, esta se mantendrá vigente hasta que se obtenga el fallo de vista de la causa. Pregunto a las partes, con base a los artículos 97, 98 y 103 de la Ley Penal Juvenil, si disponen de algún recurso que plantear. Por el momento no, su señoría. En dado caso se lo haré saber en el momento pertinente. Por el momento no, su señoría. En el momento pertinente se lo haré saber. Se señala vista de la causa para el día lunes 30 de septiembre del presente año a las 8:30 de la mañana, en la misma sede judicial. Según el plazo mínimo de 5 días y máximo de 10 días que me confiere el artículo 80 inciso 3 de la Ley Penal Juvenil, y luego de finalizar la audiencia admitiré el auto de mérito,
quedan notificadas ambas partes. Doy por concluida esta audiencia preparatoria. Por favor ponerse de pie para la retirada del señor juez Douglas Antonio Echeverría Barrera.